Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva emisión de este programa que como cada martes se transmite en vivo por Radio Heterogénea desde los estudios del Centro Cultural España Córdoba. Estamos aquí transmitiendo por internet desde el centro de la República Argentina en este programa que luego compartimos en el canal de YouTube Profanas Palabras, así que también pueden seguirnos por las redes sociales, escuchar siempre obviamente la web de Radio Heterogénea, www.heterogenia.com.ar, y si no también pueden ingresar al profanaspalabras.blogspot.com, donde subimos también los audios de los programas y algunas notas escritas. Mi nombre, como dice la presentación, es Mariano Pacheco y pueden seguirme en redes sociales en @Pacheco en Marcha en Twitter o por mi nombre y apellido en Facebook y en Instagram. Aquí estamos en este programa que vamos a dedicar a tratar de pensar el sindicalismo que se viene en la Argentina a partir del nuevo gobierno que asume el 10 de diciembre de este año, con Alberto y Cristina Fernández a la cabeza. Hemos entrevistado a Beto Pianelli, uno de los pioneros de los metrodelegados, hoy secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro, y comenzaremos este primer bloque de nuestro programa intentando pensar qué es lo que está pasando en Colombia a partir del lanzamiento del paro nacional de la semana pasada. Tenemos los testimonios de Sebastián Quiroga y de Pilar Lizcano, que son voceros de organizaciones que la están peleando allí en Colombia, como el Congreso de los Pueblos. Ahí dejamos que esas voces en primera persona nos cuenten por esta situación que están atravesando allí en el hermano país donde se supone que reina la democracia, pero rige la muerte por parte del Estado y de los paramilitares. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Sebastián Quiroga, de Colombia, hago parte de Ciudad en Movimiento, de la organización del Congreso de los Pueblos. Soy vocero de ambas organizaciones, y este es un informe para la Luna con Gatillo de Argentina y Resumen Latinoamericano sobre el desarrollo de las jornadas de movilización en Colombia en el marco del paro que comenzó el 21 de noviembre y que se ha extendido ya por 4 días hasta hoy, domingo 24 de junio. Bueno, comenzarles contando que este paro, pues que estaba inicialmente programado para el 21 de noviembre, fue convocado por los sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales de todo el país. En Colombia, cada tanto tiempo, varias veces, 1 o 2 veces al año, se hace una convocatoria a un paro cívico nacional en el marco de las diferentes luchas que vienen llevando tanto los sindicatos como las organizaciones sociales. Estas convocatorias generalmente se quedaban en una jornada de marcha en el centro de Bogotá y no lograban tener mayor alcance, ni en términos de convocatoria, ni en términos de los resultados que se esperaban obtener de las ganancias, digamos, de las exigencias y las reivindicaciones. Entonces este año, pues la convocatoria a este paro, que venía siendo por lo que se conoce como el paquetazo neoliberal de Duque, que incluye reformas pensionales, reformas laborales, ajustes al presupuesto de las universidades públicas, ajustes a los salarios de los menores de las personas jóvenes en el mercado laboral. Entonces, a raíz del anuncio de estas medidas, se convocó este paro, esta jornada de movilización, que inicialmente pues parecía una jornada de movilización más, una jornada de movilización como las de los años anteriores. Sin embargo, varios hechos hicieron
que la convocatoria a este 21 fuera tomando mucha fuerza y esta fecha se fuera, incluso desde antes del desarrollo del paro, ya se fuera viendo como una fecha muy importante que iba digamos, a marcar un momento diferente en el desarrollo de la movilización y de la lucha popular en Colombia. Estos hechos que generaron, que ayudaron, digamos, a sumar a la convocatoria del 21 de noviembre, uno los podría señalar en algunos aspectos. El primero es el gobierno de Iván Duque. ¿Sí? El gobierno de Iván Duque es uno de los gobiernos más rechazados en los últimos años en Colombia. eh, Donde se combinan dos cosas, se combina un presidente torpe en su comunicación con la gente, un presidente incapaz de asumir su rol, un presidente que le cuesta mucho actuar como presidente en persona, y eso se combina con unas decisiones muy nocivas que su gobierno viene impulsando, sobre todo bajo la influencia de Álvaro Uribe Vélez, que fue el que eligió a Iván Duque para ser presidente, para ser el candidato del uribismo y por ende para ganar pues, en las elecciones del año pasado. Entonces se impulsó una reforma tributaria que aumentó los impuestos sobre las casas, sobre los salarios, digamos, de la clase media baja. Además había una política nefasta en términos de la guerra y de la paz. Duque pues ha profundizado todo el tema de la ruptura de los acuerdos, del incumplimiento, de la profundización del conflicto armado. Uno de los hechos pues que más indignación generó fue el asesinato de un niño de 10 años, de 8 niños, perdón, de 8 o 18 niños en un bombardeo en el departamento del Caquetá al suroriente de Colombia, en el marco pues de la guerra contra la guerrilla supuestamente. Entonces estos hechos generaron que esta convocatoria previa al 21 fuera teniendo más fuerza, pero además el hecho también de que el gobierno empezó a asumir la movilización desde antes como una amenaza. Muy asustados tal vez por lo que estaba ocurriendo en Chile y en Ecuador, entonces el gobierno empezó a decir, empezó primero a circular como una campaña falsa, de que se iban a destruir las estaciones del transporte, que se iban a quemar las ciudades en Colombia, y a raíz de eso generaron, digamos, una matriz de opinión de que este era un paro para incendiar la ciudad, que este era un paro infiltrado por los venezolanos y que este era un paro que hacía parte de una estrategia continental del Foro de Sao Paulo y que los anarquistas internacionales iban a venir al paro pues a incendiar la ciudad. Esta situación que se fue complicando con capturas, con allanamientos, con intimidaciones por parte de la policía, también generó que la convocatoria a este paro del 21 de noviembre pues fuera masiva y mayoritaria. Bueno, entonces, como se esperaba, pues el 21 tuvimos marchas enormes en todas las ciudades de Colombia. La prensa habló de 200.000 personas. Yo creo que en Colombia ese día estuvimos movilizándonos alrededor del medio millón de personas. Yo creo que en Cali, en Bogotá, en Medellín, que son, digamos, en Barranquilla, las principales ciudades de Colombia, tuvieron lugar las movilizaciones más grandes en la historia reciente del país. Eh, la jornada del 21 se desarrolló más o menos con tranquilidad hasta las horas de la noche, horas de la tarde-noche. En la tarde-noche comenzó ya comenzaron confrontaciones en diferentes partes de la ciudad de Bogotá y hubo varias partes de Colombia donde se desarrolló una estrategia de saqueo en el marco de la generación del pánico para desmovilizar el paro. Entonces eso se aplicó en Cali y eso se aplicó en Bogotá también al día siguiente. Entonces el paro, a pesar, digamos, de los disturbios y de las confrontaciones que hubo el 21 en la noche, ese día se presentó también otro fenómeno muy interesante en la noche, que fueron los cacerolazos. Entonces ese día en todo Bogotá y en varias ciudades del país, la gente salió desde sus casas y salió a la calle con cacerolas, organizando marchas, llamando vecinos, rechazando la represión de la policía y sumándose a respaldar también la jornada de movilización y de paro. Esos cacerolazos se han repetido durante el 21, 22 y 23. Y hoy también, domingo, se desarrollaron algunos en la mañana. Eh,
y ha sido, digamos, la manera masiva y pacífica de responderle a la estrategia de represión que el gobierno ha usado. Y esta estrategia, digamos, se enmarca como en tres pilares. La primera es la represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, concentraciones pacíficas, marchas pacíficas, que el ESMAD de la Policía Nacional de Colombia reprime. El ESMAD es un cuerpo asesino que tiene varios muertos encima, varias personas heridas encima, y que genera pues este tipo de situaciones. Entonces esa es una forma de represión, ¿cierto? En la calle el ESMAD afectando a la gente, hay varias personas ya heridas por armas de fuego, en la cabeza, por golpes contundentes, etcétera. Una segunda forma de represión es la organización, digamos, de cuadrillas de saqueo que en los barrios populares de Bogotá y en Cali sobre todo han intentado meterse a los conjuntos residenciales para que la gente sienta zozobra y pánico, sienta que eso tiene que ver con el paro y quiera que el paro se termine. Ahí el mensaje que hemos mandado es un mensaje de no permitir que se relacionen estos hechos de saqueo, que son incluso a personas que han participado o impulsado el paro, con el paro mismo, ¿sí? Que no tiene nada que ver y que por el contrario, estos son acciones que nos deben llamar a profundizar la movilización y las exigencias sobre el gobierno. Y una tercera forma en la que se ha expresado este tema de la represión tiene que ver con los discursos y los planteamientos del presidente y del gobierno. Entonces Duque pues todo el tiempo ha respaldado a la policía, todo el tiempo ha dicho que la policía no comete excesos de fuerza, ha dicho que hay un poco de vándalos que son los que están dañando la ciudad, que la sociedad lo rechaza, cuando la sociedad lo rechaza pues es a él como presidente. Eh, ha dicho que va a abrir supuestamente un diálogo social que, bueno, primero dijo que ya habíamos escuchado a la gente y que entonces ya todo estaba claro. El segundo día, cuando la movilización siguió, dijo que iba a comenzar un diálogo social nacional la semana que viene. Luego, cuando la movilización ayer siguió, entonces dijo que hoy iba a comenzar ese diálogo con los alcaldes y los gobernadores que están recién electos en Colombia, pero pues lo que vemos es que la estrategia del gobierno es una estrategia de miedo, de represión y de no saber cómo resolver esta movilización, que es la movilización más grande en la historia de Colombia. Bueno, dos temas finalmente. Uno, esta jornada de movilización pone a Colombia en sintonía con América Latina, contrario a lo que venía pasando en los últimos años. Colombia siempre estaba como a destiempo de lo que venía pasando en América Latina. Si en América Latina había presidentes progresistas, en Colombia había un presidente fascista que era Uribe. Si en América Latina había revueltas y levantamientos populares en Colombia, la represión no permitía que eso pasara. Este momento nos puso en sintonía con América Latina porque Colombia aprendió mucho de Chile y aprendió mucho de Ecuador. Y la gente que no necesariamente está organizada, sino que es más del común y de a pie, dijo, bueno, si en Chile pudieron hacer eso, ¿por qué en Colombia no? Si en Ecuador pudieron tumbar un presidente que no sirve aquí, ¿por qué no vamos a tumbar a Iván Duque que no sirve? Y digamos, lección de moral pública, digamos, de conciencia de lo público y de conciencia de clase y de conciencia de pueblo y de conciencia nacional, es la que tiene a millones de personas en la calle en Bogotá y en Colombia en estos días. Y en ese sentido podemos decir que Colombia se está sintonizando con lo que está pasando en América Latina. Lo que se viene es pues que la gente aquí tiene ganas de seguirse movilizando. Las organizaciones hemos entendido eso y hemos planteado que la movilización pues debe seguir hasta que sea claro a qué es a lo que se va a comprometer el gobierno nacional o a su renuncia, porque hay sectores pues que estamos planteando que Duque lo que tiene que hacer es renunciar para que el paro se pueda terminar y podamos, digamos, darle curso y retomar las actividades normales y empezar a buscar caminos que nos dejen en mejores condiciones y calidades de vida a todos los colombianos y colombianas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Esto es un resumen así muy rápido de estas jornadas de movilización y de lucha que hoy en Colombia completan 4 días. Mañana es la movilización del 25 de noviembre y seguramente las calles estarán llenas de gente y de mujeres sobre todo, haciéndole los reclamos y las exigencias a Iván Duque.
Entonces, bueno, ahí seguiremos participando, seguiremos convocando, seguiremos profundizando este momento de ruptura tan importante que se está viviendo en Colombia, para que podamos trabajar por una América Latina unida, una América Latina libre, y que lo hagamos desde cada rincón, pues, de este territorio tan sufrido. Entonces, bueno, muchas gracias para todos y todas, y seguimos en contacto. Hola, hola, un saludo para todas las personas que están escuchando. Mi nombre es Pilar Lizcano, integrante de Ciudad en Movimiento y Congreso de los Pueblos Colombia. De antemano agradecemos la oportunidad que nos dan para poder contar lo que ha venido sucediendo en el país durante los últimos días, exactamente desde el 21 de noviembre, jueves 21 de noviembre, día en el que inicia el gran paro nacional y en fecha en la que nos volcamos todas las personas a las calles a reclamar unas exigencias en concreto que les comentaré más adelante. Pues primero contarles de manera rápida de dónde surge esta iniciativa del 21N, como hemos venido denominando el paro nacional. Hace un año, por medio de una articulación, logramos que las organizaciones políticas, sociales y sindicales nos encontráramos para buscar rutas de construcción de agenda política y agenda de movilización en común, ¿sí? Bajo la idea de poder construir de manera más unitaria, teniendo en cuenta que iba a entrar Iván Duque al gobierno con toda una política de derecha, guerrerista, fascista, conservadora. Entonces, claro, como el caos muchas veces se nos vuelve en oportunidades, pues ese caos fue una oportunidad para encontrarnos y decir, pues es necesario que comencemos a hablar y proponer de manera más conjunta. Es igual importante mencionar que el 21N no es el primer ejercicio que se logra sacar en articulación. Algunas jornadas de movilización anteriores a noviembre ya se habían podido como impulsar desde este espacio, pero una particularidad que hemos tenido es que esto se transformó de ser una iniciativa exclusiva de este espacio a ser una iniciativa de la gente en general, sí, de los ciudadanos y ciudadanas que ya estaban cansadas y que están cansadas como de las políticas que se han venido implementando, que están cansadas de no tener posibilidades de una vida más digna, y se comenzaron a sumar a la convocatoria desde cada una de sus formas, entonces desde lo artístico, desde lo cultural, desde lo comunicativo, y empezamos a tener como el reto de poder ampliar esto de tal forma que nos permitiera ser todos y todas en la calle. Entonces, bueno, llega el jueves 21 de noviembre, la convocatoria inicia desde muy temprano, a las 7 de la mañana ya habían varios puntos de concentración en varias partes del país, la gente iban llegando además como podían, porque ese día no hubo medios de transporte, en bicicleta, a pie, camiones que salían de los barrios con gente, pero la convocatoria fue todo un éxito. A las 9 de la mañana ya comenzaron a salir desde los diferentes puntos, en el centro de la ciudad, norte de la ciudad, al sur de la ciudad, exigiendo una cosa en concreto que también nos cambia la forma de ver el paro nacional, y era la renuncia de Duque. Cuando comenzamos a construir el 21N decíamos, nuestra exigencia va a ser en contra del paquetazo de Duque, que es un conjunto de reformas laborales y pensionales que afectan a todas las personas. Entonces, el hecho de que las mujeres trabajen durante mucho más tiempo para poder recibir la pensión, que los jóvenes reciban 25% menos del sueldo porque no tienen experiencia, porque aún están en la universidad. Entonces esto comenzó como a agitar los ánimos. Pero cuando llegamos a las calles nos damos cuenta que la exigencia en concreto era renuncia a Duque.
Y eso causó que también nosotras fuéramos entendiendo que el paro iba a tomar otros tintes, que no estaba mal, que eso nos implicaba retos y que una vez más nos demostraba pues que la gente sí tiene que proponer. Entonces salimos de esa exitosa jornada de movilización. En algunos puntos del país hubo conflicto, muchas veces iniciado por la fuerza pública, por el escuadrón móvil antidisturbios, que es el cual opera en Colombia para evitar el desorden público, entre comillas, y a la noche pues con normalidad. Al otro día es algo que también nos sorprende bastante, inicia de nuevo las jornadas de movilización. Es importante mencionar que el 21N, el jueves 21 de noviembre, cierra como con de ambiente de conflicto, de disturbios, de confrontaciones, pero con un majestuoso cacerolazo. En los barrios, en todas las esquinas, en todo lado, la gente desde su ventana, en las calles, desde su carro, salió con cacerolas a decir: este paro inicia y este paro vive con toda la dignidad de los pueblos. Al otro día, pues comienzan de nuevo las jornadas de movilización, pero sucede algo que decimos fue una mala lectura en su momento, una mala lectura política en su momento, y es que la CUT, un sindicato de trabajadores, manifiesta que el paro ya no continúa. La CUT es la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, Diógenes Orjuela, en una rueda de prensa, dice que debemos ser respetuosos con la gente, que nosotros dijimos que el paro solo era el jueves 21 de noviembre, entonces que el Comando Unitario de Paro ya no va a apoyar las movilizaciones que sigan de ahí en adelante. En estos momentos nosotros le decimos a Diógenes Orjuela: el paro no es de los sindicatos, el paro pasó a ser de la gente, y la gente quería seguir en las calles y la gente quiere seguir en las calles. Entonces, luego el viernes 22 continúan las movilizaciones masivas, continúan los cacerolazos y toda la situación se tensiona muchísimo más. Y se tensiona muchísimo más también porque el gobierno nacional no pensó que la movilización tuviera esta magnitud y que tuviera esas características de actores que iban a incidir en este panorama, ¿sí? No era el movimiento social en las calles únicamente, no eran las organizaciones políticas exclusivamente, no eran los sindicatos únicamente en las calles, sino que eran las personas en general que habían recibido la convocatoria de formas inesperadas. Entonces el viernes, ya con ese ambiente, el gobierno nacional refuerza la presencia del pie de fuerza en las calles, pero aún así la gente decide salir. Otra vez caos, no hay transporte.
corazón, en pena, apunta corazón, resulta fantasía, apunta corazón, vamos a hacer un cuadro, apunta corazón, cambiamos la mente, apunta corazón, nos volvemos más gente, apunta corazón, apunta para y apunta corazón, es una fantasía, como lo baila mi negra, como que enloquece, como lo baila la china, como que te lleva, como lo baila la mona, como que te arrastra, como lo baila la india, hasta el fin del mundo, como lo baila mi negra, como que enloquece, como lo baila la china, como que te lleva, como lo baila la mona, como que te arrastra, como lo baila la india, hasta el fin del mundo. Super campesino, super ciudadano, super estudiante, super citadino, super campesino, super ciudadano, super estudiante, super citadino. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo.